mi querido Triana. Así es, Pedro, gusto en saludarte. Pues realmente grave, fíjate, o sea, más allá de la chunga, más allá pues de la broma y todo, creo que el presidente está cosechando lo que tiene 2 años sembrando, odio, encono, polarización. Esto que vimos el día de ayer de los pasajeros del avión donde viajaba el propio presidente no puede desestimarse, no puede tomarse a la ligera, porque en otras ocasiones, apenas el año pasado, principios del año pasado, 2019, pues veíamos que sucedía lo contrario. Veíamos que había gente que se quería tomar fotografías con él y nos lo cacareaban y nos lo ponían enfrente los corifeos del gobierno como si fuera, Jesucristo, como si fuera un rockstar, para que viéramos lo popular que eran entre la ciudadanía. Y ahora sucede todo lo contrario. 2 cosas que reflexionar al respecto. Primero, no es la primera vez que le pasa al presidente. Recordemos aquel incidente que yo creo que es el récord Guinness, seguramente si lo inscribiéramos en Guinness sería el récord mundial, de la mentada de madre más grande del mundo en la inauguración del estadio Alfredo Harp, el estadio de los Diablos Rojos del México, apenas en el año 2019 también. No olvidemos también cómo Alex Lora, vocalista del Tri, ching su madre al presidente, lo cual ha dicho desde Díaz Ordaz para acá, le ha mentado la madre en sus conciertos a todos los presidentes de México, y bueno, pues se pusieron como locos los defensores oficiosos del gobierno y del presidente de la República. Hay que recordar que hay una suerte de deporte nacional del mexicano, que es muy, a mí me causa risa, es una falta de respeto y no se justifica, pero pues da risa, ¿no? En los Juegos Olímpicos de México 68, al propio Díaz Ordaz, cuando le entrega a Miguel de la Madrid en el 86 el trofeo de la FIFA a Diego Armando Maradona, se llevó una mentadera de madres brutal de parte de todos los presentes también. Entonces, bueno, esto no se puede tomar personal. El presidente dice, bien, son gajes del oficio. Ojalá que lo tomaran igual las personas que lo rodean. Pero sí llama la atención que cada vez más nos hemos encontrado estos brotes, pues, de descontento, de manifestaciones ciudadanas de descontento, que no se justifica un insulto jamás, pero, pues, vaya, es un termómetro ciudadano. Los que le mentaron la madre al presidente, me niego a pensar que sean diputados de oposición, que sea la prensa crítica, que sean los conservadores, no, son ciudadanos que vieron a su presidente cerca y vieron la oportunidad y descargaron algo que traen adentro y que millones de personas traen adentro, aunque nos quieran dar a conocer lo contrario, y es que hay un ánimo de desangelamiento entre la gente que votó por él. Mira, precisamente el día de hoy un periódico, El Economista, da a conocer cuáles son los comparativos de popularidad de los presidentes que ha habido pues en los últimos sexenios. En este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a esa encuesta, tiene 59% de aprobación. Nada más que Felipe Calderón, a estas alturas de su sexenio, tenía 66% de aprobación. Y, por ejemplo, el propio Salinas de Gortari tenía 75% de aprobación. O sea, López Obrador está muy por debajo de Salinas de Gortari a esta altura de su sexenio en aprobación, está por debajo de manera consistente de Felipe Calderón, está muy parejo con Vicente Fox, que tenía 53% en este momento, y sí está arriba de Enrique Peña Nieto. No hay ese teflón del que nos quieren decir de que es invencible. Hay un descontento ciudadano. ¿Por qué? Porque el poder desgasta y porque también tantos desatinos y, sobre todo, insisto, esta política de estar separando a la gente, dividiéndola maniqueamente entre buenos y malos, polarizando, pues por supuesto que le va a traer un resultado negativo en algún momento. Si le está mentando la madre él, de una u otra forma, todos los días a los que piensan distinto, ¿por qué tendría que ser diferente del otro lado? Esa es la reflexión que hay que hacer. ¿Quién provocó las mentadas de madre en el avión? ¿Las provocaron las personas que no quieren al presidente o el presidente que divide y encona? Entonces, cuidado con esto. Y acuérdate, Pedro, que cuando empezaba el sexenio del presidente López Obrador, en plena crisis de desabasto de gasolina, era impresionante, ahí sí, el teflón que tenía. ¿Por qué?
mantenía arriba de 80% de popularidad, aún con estas medidas que afectaban a la gente. Hoy estamos hablando de un promedio de 60%, 20 puntos menos en 2 años. Es una caída brutal, sí. Nunca habíamos tenido un presidente que llegara con un capital político tan fuerte, tan consistente, pero pues parece ser que hay una especie de despertar ciudadano, por lo menos en un sector muy específico. No sé qué opinas tú. Pues mira, justamente lo hablábamos al principio de este noticiero. El presidente nos falta el respeto a los mexicanos todos los días de forma sistemática, Adriana. O sea, el hecho de tener otros datos, el hecho de salir a denostar. Y recordaba yo esa vez que fui a la conferencia mañanera como periodista y a lo que fue justamente a pedirle al presidente que dejara de dividir a los mexicanos. Y se lo dije de forma muy clara, dividir a los fifís y los no fifís, a los conservadores de los liberales. Vamos, es una constante división la que encabeza el presidente. El que tiene es culpable del que no, de las desgracias del que no tiene. El presidente acusa al conservadurismo y al neoliberalismo de todos los problemas que ha tenido México en su historia. El presidente sale a pedirle a España que nos pida una disculpa por la conquista y los agravios. Entonces, es una constante división, porque este pedir una disculpa a los españoles es tanto como dividirnos de nuestro pueblo europeo madre, en este sincretismo cultural que tenemos en México, ¿no? Entonces, la constante del presidente es divide y vencerás, ¿no? Y lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador desde que llegó, no solamente a la presidencia, desde que llegó a la política nacional, ha sido por medio de la división, ha sido por medio del encontronazo, ha sido por medio de la calumnia, de la mentira, de los datos, de las denostaciones constantes. Entonces, yo lo que veo es, y yo creo que tú y yo ya tenemos la edad suficiente para decirlo, que la diferencia entre un ser maduro y una persona que no está madura es el medir las consecuencias de nuestros actos. Cuando somos jóvenes, cometemos tropelías y cometemos cosas y no nos damos cuenta de cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Conforme vamos madurando, el hombre va asumiendo las consecuencias. Si hago esto, va a pasar esto. Y creo que el presidente no ha madurado en ese aspecto, porque no ve las consecuencias de sus actos. Ahora, ¿qué puede surgir? Yo lo que empiezo a ver, como tú bien lo dices, no es la primera vez, no creo que vaya a ser la última. Y no nada más lo vemos con Andrés Manuel López Obrador. No le aventaron huevazos a Fernández Noroña, le han aventado huevazos 3 o 4 veces. El cubetazo de harina que le aventaron a la diputada esta, ¿cómo se llama? Salvatori. Puebla. Salvatori. La Salvatori. Que también Nayeli se la vive nuevamente con el ejemplo del presidente. Es el ejemplo del mandatario, que lo que dice es encontronen, dividan, acusen, pero después cuando se voltean y te dicen, oye, chinga tu madre, ay, me ofendió. Pero que no sea al revés. Yo me quiero imaginar, ¿te acuerdas cuando a Felipe Calderón lo increparon en un avión? Un presunto miembro del ejército que llegó ahí a increpar al presidente Calderón. ¿Qué hicieron ellos? Claro, pues a huevo, eso se merece Felipe Calderón, por quién sabe qué. Entonces, si las cosas hubieran sido del otro lado, ellos festejan el hecho de que se le confronte a lo que Andrés Manuel López Obrador señala como un motivo de confrontamiento. Lo vemos con la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas. No estamos aquí para defender a cabeza de vaca, pero sí estamos viendo los ataques sistemáticos que hace su gobierno en contra de lo que él considera sus adversarios. Pero lo hemos dicho muchas veces aquí, tu servidor, tú, Javier Lozano, el que se sube se pasea. O sea, el que se sube se pasea y el que se lleva se aguanta. Y creo que en este caso Andrés Manuel López Obrador tiene que apechugar las mentadas de madre y reflexionar. ¿Debería el presidente seguir viajando en un avión comercial? Y te lo digo por la seguridad del presidente, que hoy la vimos vulnerada nuevamente en la conferencia mañanera, cuando una persona se acerca de la nada al presidente de forma directa, sin cubrebocas. Hasta el presidente se hizo hacia atrás porque sabía las consecuencias que le iba a afectar esto en los medios de comunicación. Y ya no sabemos hacia dónde están las pantallas de este presidencialismo que es capaz de hacer todo por quitar la atención
de muchos de los aspectos de su política que están siendo en detrimento de la nación. Sí, por supuesto, no, y mira, pues es que tú lo defines muy bien, es como el niño bully que todo el año escolar está chingue y chingue a todos, ¿no? Y se lo madrean. Sí, y de repente le meten un chingazo y pues evidentemente llora, ¿no? Y explota. ¿Qué se puede esperar de una política confrontativa? Evidentemente que las personas que estás confrontando en algún momento te los vas a topar en la calle. No puedes esperar, me da la impresión que el presidente cree eso, que a las personas a las que les habla, que son exclusivamente, ya ni siquiera los que votaron por él, su voto duro, los militantes de su partido, sus simpatizantes, sean los únicos que habitan este país, en todas las clases sociales. A donde vaya se va a encontrar con alguien que no está de acuerdo. A lo mejor en esta ocasión le tocaron mentadas de madre, pero a lo mejor mañana alguien lo ve y se queda callado y nada más se lamenta y le da coraje de verlo y no se da el valor de hacerlo. Y a lo mejor pasado mañana llega una agresión de otro tipo y eso es grave, porque eso, como dices tú, expone al Estado mexicano. Él es un jefe de Estado y como tal tiene que ser un estadista, gobernar para todos, que ya vimos que le cuesta mucho trabajo, hablar en nombre de todos los mexicanos y no nada más los de una facción, no dividir, y bueno, pues son las consecuencias de sus actos y se tiene que hacer responsable. Qué bueno que venga en este momento, mal por los insultos, nunca serán bienvenidos, pero también a todos les han tocado en todo momento y no puedes tener la piel tan delgada como para esponjarte en este momento, ¿no? Claro. Preguntaba yo en redes sociales que al parecer levantó ámpula en algunos de los comentócratas de la Cuarta Transformación. Y la pregunta es muy sencilla. Si hubieras estado ahí, en ese avión, y hubiera empezado la porra, ¿te unes o no te unes? O sea, ¿hubiera sido parte de el grito o no te unes? Porque acuérdate que cuando muerde un perro, muerden los demás. Entonces, lo que podemos empezar a ver es que esta retórica en contra de Andrés Manuel López Obrador se multiplique. Ojalá y no sea, porque desde aquí creo que el mensaje al auditorio es, acuérdense que cuando empiezan los insultos, lo único que demuestran es la falta de argumentos. Pero también nos damos cuenta que el presidente está peleado con los argumentos, está peleado con las pruebas, está peleado con los datos. Entonces, ¿qué te queda? Creo que el recurso del insulto se da ante la impotencia. El recurso del insulto se da ante la impotencia y es que el presidente, como tú bien apuntas, está peleado con los argumentos y está enamorado de los insultos. ¿Qué puedes esperar de otro lado, no? Una guerra desigual. Oiga, presidente, yo creo que el Producto Interno Bruto ha bajado y me parece que su política pública... No, le están hablando en su idioma, con las reglas que él ha puesto sobre la mesa y eso es grave porque pues la escalada de virulencia sigue subiendo. Y ojo, Pedro, ya no vemos al mismo presidente que se formaba en el aeropuerto, como todo ciudadano, para abordar con su pase. Vemos un presidente que incluso sale del avión y lo espera una camioneta para llevarlo al puente de abordar de manera independiente con un trato VIP. Entonces, esa parte de que a mí me cuida el pueblo cada vez se va alejando más, y esa narrativa, esa retórica presidencial se va desvaneciendo conforme va desgastándose en el gobierno y es algo que no midió el presidente y que todo el montón de lambiscones que están alrededor de él siguen sin medir porque siguen defendiendo lo indefendible. Así es. Pues muy bien, mi querido Triana, pues te saludo acá, esta vez desde las oficinas de nuestros amigos de Northern Media en los Estados Unidos, grandes aliados en estas transmisiones en el territorio norteamericano, desde Atlanta, Georgia, pero te veo el viernes que ahí seguimos platicando. Nos vemos el viernes, Pedro. Seguro habrá mucha información. Un abrazo. Hombre, que pare. Te mando un abrazo, mi querido amigo.